Hola amigos coleccionistas, ¿qué tal están? Bienvenidos una vez más a Major Collections. Esta vez traemos esta pieza de Gotenks en escala 1/6 de la marca Cloud Studios. Vamos con el unboxing y el review, pero antes vamos con el intro. Dragones y héroes, listos para aplaudir. En su vitrina brilla una figura, Goku, Batman, Superman y más. Cada estatuilla cuenta una locura, en su rica colección sin igual. Dragon Ball y sus fusiones, Marvel y sus mil visiones. Major Collection, un arte de expansión. Héroes y villanos en plena acción. Reina la pasión. Desde el Kamehameha hasta el Batara. Tremenda figura de Gotenks, espectacular el diseño, el esculpido, la pintura, ya pudieron apreciarla ahorita en las imágenes y en el unboxing. Muy bonita figura, me encantó la verdad, cada que sacaba una pieza, una parte de esta resina, quedaba maravillado la verdad. Cloud Studios, mi mejor estudio hasta ahorita de Dragon Ball, muy bonito todo el diseño de esta figura. Vamos a comenzar por la cajita que nos manda aquí Cloud Studios. Tuvimos nosotros mala suerte. No sé si fue en aduana o así venía, pero nos llegó rota de la parte de aquí adentro. No nos vino unos guantes que normalmente vienen en esta cajita, unos guantes para poder manipular la resina. Y también una tarjetita que normalmente viene, una tarjetita plástica que tampoco nos vino. Aquí podemos observar una imagen del personaje de Gotenks como viene en la resina. Vamos a ponernos en contacto con nuestros proveedores para ver qué es lo que sucedió con esto, a ver si hay alguna solución. También incluía una COA, que la COA ya la pudimos sacar, que es la tarjetita metálica, esta placa metálica. En la parte de arriba viene la marca Cloud Studios, viene con la figura grabada de Gotenks, y en la parte de abajo viene el número de pieza que tenemos. Nosotros contamos con la número 21 de 334 piezas que se realizaron. Recordar que esa cantidad de piezas, 334, es únicamente
en esta escala y en esta edición, ya que en estas se hicieron en edición manga y en edición anime. Esta es la anime. La manga viene un poquito diferente el color y esta es la escala 1.6. También había en escala 1.4, que ese ya es otro tiraje. No sé si sean las mismas piezas, probablemente sí. Son 4 entonces distintas. Esta en anime, que viene siendo esta de Gotenks. Esta la versión manga y igual manga y anime, pero en escala 1.4, que ya son figuras más grandes. Pues vamos a hacer un lado esto. Vamos a comenzar con el Gotenks, con la resina, la parte de abajo, la base. La base a mí me recuerda o me podría recordar al templo sagrado Kamisama. ¿Por qué? Porque ahí fue donde estuvo peleando Gotenks con Kid Buu. Y la parte de atrás, esta explosión que se ve en color lila, esta se supone que es Kid Buu al momento que le explota uno de sus fantasmitas kamikaze. Por eso me imagino que la base va a ser de ahí. La base viene en un color rojo todo alrededor y con unas pequeñas, pues como bolitas aquí a los lados del mismo color de la base. Viene en un color azul cielo, una línea que divide ya la parte roja de la parte de arriba de la plataforma donde está Gotenks. Es muy sencilla la base, cumple. Algo que se me olvidaba mostrarles, que también en la parte de abajo viene la marca Close Studios y el número de pieza que tenemos, la número 21. Pues la base, como les comento, muy sencilla, pero cumple, muy bien pintada, algunos detallitos. A mí me gusta la base así sencilla. Pasamos para ya la parte alta. Como les mencionaba, esta es la explosión de un fantasmita kamikaze que le hace a Kid Buu. Cuenta con algunas piedritas aquí alrededor de la explosión. Se ven bien, se ve bien detallada. Y ya pasamos ahora sí a lo que nos interesa, la figura de Gotenks. Aquí la figura de Gotenks, vamos a empezar con los zapatos. Los zapatos vienen en un color negro como con azul, detalles en azul. Tiene textura, alcanza a sentir un poco aquí la textura. Es una textura muy finita que se siente muy bien, no es muy exagerada la textura. De ahí nos pasamos a las calcetas en color también azul cielo. Estas también cuentan con algo de textura, con sombras. A mí se me figura más bien así como si fueran vendas enredadas de color azul, se ven muy bien. El pantalón viene en un color blanco tirándole a gris, blanco grisáceo. También tiene una pequeña, muy fina textura de rayitas atravesadas que se ve muy bien. A mí me gustan mucho estas texturas que le hace Close Studios a sus figuras. Igual también un detalle que les hace Close es una costura que se las hace aquí a los lados del pantalón. Viene una costura, también me gusta, se ve muy bien. Nos pasamos al cinturón, el cinturón muy bonito, los detalles, el acabado, el esculpido, bien hecho. Me gusta mucho cómo termina aquí como volando el cinturón. Esto también me gusta, el efecto que le da de dinamismo. Nos pasamos a la parte del chaleco. El chaleco también con una pequeña textura, con algunos rasguños de la batalla ante Kid Buu. Bien hecho, el color azul marino. Las costuras que le ponen aquí a los lados, igual que las del pantalón, lo que les comentaba que hace siempre Close en sus esculpidos, que les mete costuras, que eso no lo llevaba ni en el anime ni en la manga, pero Close es como un distintivo de ellos, que le mete esta costura. No se ve mal, queda bien. La parte de las sombreras y el cuello en un color amarillo con naranja, bien detalladas, las arrugas, todo muy bien. De ahí nos pasamos a la parte de los brazos. Los brazos en las muñequeras tienen un color negro con azul. Es distinto al del chaleco, es más oscuro las muñequeras que lleva. Las manos muy bien detalladas, a pesar que son los deditos muy chiquitos, viene bien detallado lo que son las arrugas del dedo, las uñas, los huesitos que se marcan aquí de los dedos. Muy bonito. El color del pintado, del degradado de los músculos no es exagerado, se ve muy bien. Parece que es lisa, sí es lisa la piel y la cara. Eso me gusta porque a veces meten textura en el cuerpo y en la cara la dejan lisa y hace que se vean diferentes. Pareciera como si a veces fuera de otro cuerpo la cabeza, porque se ve mucho el contraste. En este caso no, viene liso el cuerpo y viene lisa también la cara. Eso se ve muy bien. Y con su respectivo degradado. El degradado también está bien aplicado. La cara, espectacular la cara. Me encantó.
la sonrisa que tiene, los ojos son pegatina, esos no vienen pintados, es una calcomanía que viene pegada únicamente. Los detalles, las arrugas, todo muy bien hecho. Me encanta este estudio, Cloud Studios, lo mejor que he visto de Dragon Ball. De ahí nos pasamos ya al cabello, que el cabello es una de las cosas que más me gustó también. Viene en un color amarillo muy oscuro, haciéndose un degradado amarillo más claro, y las puntas se alcanzan a ver un poquito blancas. Se ve muy bien ese contraste que hace el blanco con el amarillo, me gustó muchísimo. Y la cereza del pastel, el fantasmita Kamikaze. Muy bonito fantasmita Kamikaze, los ojos que tiene también son pegatinas, son calcomanías, en un color azul, un azul bajito, todo el cuerpo, y la cabeza viene en un color azul más fuerte, más intenso. Igual que el amarillo que venía acá en el pelo de Gotenks, en el fantasmita, igual viene más o menos el mismo degradado. Si se fijan, viene en un color azul intenso y va desvaneciéndose a las puntas blancas. Algo más que me gustó del fantasmita Kamikaze es que es fosforescente. Ustedes apagan la luz y se alcanza a apreciar en la oscuridad del fantasmita. Vamos a ver si podemos sacar algunas imágenes para que se pueda apreciar. No sé si se vea mucho en cámaras, pero yo ya lo vi aquí en físico y sí se alcanza a ver la figura del fantasmita con la oscuridad. Alcanza a reflejarse muy bien, se ve muy padre, muy buen detalle de Clouds. Esto nunca lo había visto en ninguna resina, pero este detallito que hicieron de que hicieran el fantasma en fosforescente me encantó. Muy buen punto para Clouds. Pues muy buena figura, me encantó esta figura. Tenemos encargadas más de este mismo estudio de Cloud Studios, porque nos fascinó desde la primera que nos llegó de Super Vegeta, y esta es la segunda que nos llega. Espectaculares figuras, van a seguir llegando más figuras como estas para poderlas ver, analizar. Estas figuras nosotros las estamos adquiriendo en Kaioland, les recomiendo ahí si son de aquí de México. Ellos las envían hasta acá con un costo extra. Estas figuras son muy delicadas, ellos las envían bien embaladas, más que nada el estudio Cloud Studio las envía muy bien embaladas, con muy buenas protecciones para que lleguen en buen estado hasta acá, hasta México. Hasta ahorita el único detalle que nos llegó pues fue el librito que les enseñé al principio, que venía rota la parte de adentro, pero no sé, creo que eso fue de fábrica, porque es imposible que se haya, por un golpe o algo, haya pasado eso. Fue de fábrica o fue en aduanas, no sabemos qué es lo que pasó. Nos vamos a poner en contacto con Kaioland para ver qué podemos hacer con el librito, con los guantes y las piezas que nos faltaron ahí, que venía roto. Lo bueno que la figura venía intacta, esto sí llegó bien todo, porque es muy delicado. Si ven las puntitas de aquí de la explosión, de cualquier toquecito fuerte que pueda haber se puede romper, pero vienen muy bien protegidas. A mí me encantó, no la puedo dejar de ver, está espectacular esta figura. Y pues en la espera de muchas más de Cloud Studios, tenemos varias que vienen en camino. Esperamos pronto tenerles por aquí más figuras como estas. Esta resina nosotros la vamos a calificar, no hay más, con un oro. La figura se lo merece, espectacular. Todos los detalles, no tiene ningún fallo de pintura, el degradado, el esculpido, todo está perfecto. Esto ha sido todo de la figura de Gotenks en escala 1/6 de la marca Cloud Studios. No me canso de repetirlo, la figura extraordinaria, me gustó muchísimo. En espera de que lleguen más de esta misma marca, de este mismo estudio. Si les gustó este unboxing, este review, déjenos por ahí un comentario, denle like a la campanita y suscríbanse, coméntenos qué tal les pareció esta figura. A mí, como les dije, me fascinó. Mi nombre es Oscar Aldana y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima, amigos. Oh, luces brillan en su universo propio. Entre figuras marcha corazón de fuego.